Kerem Bürsin lo hizo. Confesó su amor a Hande Erçel en vivo y nadie lo vio venir. Esto es una locura, chicos. O sea, estábamos todos tranquilamente viviendo nuestras vidas, pensando que la historia de Kerem y Hande era cosa del pasado, que ya cada uno por su lado, ¿no? Pues no. El tío se soltó en pleno directo y nos dejó a todos con un ataque de nervios. Imaginen la escena, él está ahí en un evento hablando, todo normal. Y de repente le preguntan por Hande. Y en lugar de salir por peteneras de decir no quiero hablar de eso, o alguna cosa así. Va y suelta que la quiere. Que la sigue queriendo. Que es una persona importantísima en su vida. Madre mía, qué momento, Yo estaba viendo el vídeo y casi me caigo del sofá. No me lo podía creer. Para ser honestos, después de la ruptura, yo ya me había hecho a la idea de que eso era agua pasada. Y es normal, pasa. Dos personas con carreras tan a tope con tanta presión. A veces las cosas no funcionan. Pero es que lo que dijo Kerem fue tan sincero. Se le veía en los ojos, en la forma de hablar. No era una pose, chicos. Era real. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para la nueva serie que van a hacer juntos, ¿no? Para avivar el fuego para que la gente hable. Y bueno, no se puede descartar del todo, Los famosos hacen cosas raras a veces para promocionarse. Pero yo, viendo cómo lo dijo, cómo se le notaba la emoción. Sospecho que hay algo más ahí. Mucho más. A ver, que no digo yo que vayan a volver mañana mismo, Pero que todavía hay sentimientos, eso está clarísimo. Y que él se atreviera a decir esto en público, en un directo donde le ve medio mundo. Eso te dice mucho de lo que siente de verdad. Se la jugó, Porque si no fuera cierto, o si ella no sintiera lo mismo, sería un papelón. Pero él fue y lo soltó. Valiente el tío. Y claro, la reacción de la gente. Explosión total en redes. Todos diciendo no puede ser, qué bonito, quiero que vuelvan. Es que es la pareja que todo el mundo adoraba, ¿verdad? Tenían una química brutal, tanto en la pantalla como fuera. Y ver que él todavía siente eso. A la gente le da esperanza. Lo que yo creo que está pasando es que a pesar de que ya no estén juntos como pareja, él nunca dejó de tenerle un cariño especial a Hande. Quizás la vida los separó, pero el amor, o al menos el afecto profundo, se quedó. Y en ese momento, en ese directo, sintió la necesidad de decirlo. De sacar eso que llevaba dentro. Y me parece súper valiente y súper humano. A ver, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se van a dar otra oportunidad? ¿Se van a juntar para grabar la serie y revivir todo? Yo qué sé. Pero lo que sí es seguro es que este directo ha puesto todo patas arriba. Y si algo tenía que quedar claro, es que para Kerem, Hande Erçel sigue siendo una persona muy, muy importante. Así que ahora la pregunta del millón, y lo que todos estamos pensando, ¿creéis que esta confesión es el principio de una reconciliación, o es solo una chispa momentánea?